En un tranquilo pueblo a las afueras de Chicago, Tom vivía una vida tan modesta como su pequeño taller mecánico. Su taller se encontraba al borde de Main Street, rodeado de tiendas de ladrillo que habían conocido tiempos mejores. Cada mañana, Tom abría las puertas antes del amanecer, preparando café en una cafetera de hojalata abollada mientras se preparaba para otro largo día. No era un hombre rico ni mucho menos, pero su habilidad con los coches era inigualable. Los clientes que acudían no solo buscaban reparaciones. Confiaban en él porque trabajaba con honestidad y esmero. Para Tom, cada tornillo y cada cable importaba, no solo por el coche, sino por quienes lo conducían. Sin embargo, a pesar de su reputación, las facturas se acumulaban y el taller apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y mantener a su hija pequeña. Aún así, Tom seguía adelante, con el corazón atado a su trabajo. Una tarde, la tranquila rutina cambió. El ruido de un motor desconocido que resoplaba llamó su atención. Al levantar la vista, Tom vio un elegante Bentley negro entrando en su aparcamiento, tosiendo y traqueteando como si estuviera agonizando. El coche parecía estar en la entrada de una urbanización, no fuera de su polvoriento taller. Al volante, iba una joven vestida con ropa elegante que denotaba urbanidad. Sus tacones resonaron contra el hormigón al salir, mientras sus ojos escudriñaban las paredes mugrientas del taller con vacilación. Tom notó la inquietud, pero también algo más suave en su expresión. Curiosidad mezclada con vulnerabilidad. ¿Problemas con el coche?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Ella asintió, con el tono refinado de alguien criado en un entorno privilegiado. Grace se presentó educadamente, explicando que el coche se había averiado de camino al pueblo. A Tom, su presencia le pareció fuera de lugar. Rara vez veía a mujeres como ella entrar en su garaje. La mayoría de sus clientes eran agricultores, camioneros o familias con sedanes viejos. Esto era algo diferente, algo que casi no pertenecía a su mundo. Pero en lugar de ignorarla o tratarla como a cualquier otro cliente, Tom simplemente se arremangó y se inclinó sobre el capó del Bentley. Sus manos se movían con la soltura de la práctica, comprobando conexiones, cables y el bloque del motor. Grace estaba cerca, sin decir mucho, simplemente observando. La forma en que Tom manejaba el coche era diferente a todo lo que ella había visto. No había arrogancia ni prisa, solo concentración, paciencia y orgullo. Para Tom, el trabajo no era un trabajo más. Era una prueba de su habilidad. El Bentley, aunque elegante, había sido descuidado de maneras que solo un ojo atento podría detectar. Un cable suelto, un filtro obstruido y un problema de encendido que otros podrían haber pasado por alto. Trabajaba metódicamente, con el rostro medio ensombrecido por la luz tenue del atardecer. Grace observó cómo fruncía el ceño en señal de concentración, secándose el sudor de la frente antes de continuar. No estaba acostumbrada a ver a alguien preocuparse tanto por algo tan ordinario. En su mundo, el dinero solucionaba los problemas rápidamente, a menudo sin pensar. Pero aquí estaba un hombre que parecía valorar el proceso más que el pago. La honestidad la inquietó de una forma extrañamente reconfortante. Tras casi una hora de ajustes y persuasión, Tom por fin se enderezó. Giró la llave y el motor del Bentley rugió de nuevo con un rugido suave y seguro. El sonido llenó el garaje, resonando en las paredes metálicas. Grace abrió mucho los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa a la vez aliviada e impresionada. «¿De verdad lo arreglaste?», dijo en voz baja, como si no hubiera esperado que fuera posible. Tom se encogió de hombros, limpiándose la grasa de las manos. Solo necesitaba que alguien se preocupara lo suficiente como para encontrar el problema. Él respondió, para él, no fue un milagro. Simplemente hizo lo que siempre hacía. Pero para Grace, fue más que eso. El momento se prolongó mientras los dos estaban allí. El zumbido del motor llenaba el silencio entre ellos. Grace se encontró estudiando a Tom, no solo como mecánico,
sino como un hombre que se movía con una fuerza serena. No era ostentoso, y ciertamente no parecía alguien rico ni con estatus. Sin embargo, había algo innegablemente respetable en él. No había presumido, no había intentado impresionarla. Simplemente había hecho el trabajo y lo había hecho bien. ¿Cuánto te debo?, preguntó ella, buscando en su bolso. Tom negó con la cabeza levemente, casi avergonzado por la pregunta. Solo paga la parte, dijo. El resto no fue nada. Grace parpadeó sorprendida. En su mundo, el servicio siempre tenía un precio alto. La humildad en su respuesta la hizo reflexionar. Grace se fue ese día con algo más que un coche arreglado. Mientras se alejaba, la imagen de Tom secándose la frente permaneció en su mente. No era como los hombres de negocios refinados con los que solía interactuar, ni como los amigos superficiales que la rodeaban en la cena de beneficencia. Había algo refrescante en su autenticidad. Tom, mientras tanto, regresó a su pequeño banco, bebiendo café frío de su taza desportillada. Para él, Grace era solo una clienta más, alguien a quien había ayudado, porque eso era lo que hacía. No se detuvo en su sonrisa ni en la suavidad de su voz. Su mundo era demasiado ocupado con facturas, reparaciones y la crianza de su hija. Pero ninguno de los dos se dio cuenta de que ese momento común, un viejo Bentley averiándose frente a un taller mecánico en apuros, era el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Durante las siguientes semanas, el pequeño taller que solía resonar con el sonido de herramientas y motores comenzó a traer algo nuevo. Grace volvía con más frecuencia de lo que Tom esperaba. Al principio, llegaba con pequeños problemas en su Bentley. Un ruido extraño, una luz parpadeante, un freno chirriante. Tom lo solucionaba rápidamente, pero con el tiempo empezó a notar que no todas sus visitas eran necesarias. A veces, los problemas que ella señalaba no existían en absoluto. Aún así, no la criticaba. En cambio, se sentía extrañamente agradecido por la compañía. Grace se apoyaba en el mostrador, observándolo trabajar, haciendo preguntas sobre coches y escuchando sus respuestas con genuino interés. Tom no estaba acostumbrado a que lo escucharan. La mayoría de los clientes solo querían la factura y las llaves. Pero Grace le hacía sentir que sus conocimientos, su pasión y su historia importaban. Una tarde, mientras trabajaba en un camión, Grace le preguntó por su familia. La pregunta quedó en el aire por un momento antes de que Tom finalmente dejara la llave inglesa y se apoyara en el capó. Le habló de su esposa, de cómo había fallecido años atrás por una enfermedad que lo había arrasado todo. Tenían dinero, fuerza y esperanza. Quedaron atrás con una niña y un negocio en quiebra. Él había luchado durante años, sobreviviendo de un sueldo a otro. Grace escuchó. Su mirada se suavizaba con cada palabra. No estaba acostumbrada a que la gente hablara con tanta honestidad. En su mundo, la mayoría de las conversaciones eran cuidadosamente pulidas, reservadas y llenas de apariencias. Pero Tom no ocultaba nada. Hablaba con la fuerza de un hombre que había soportado dificultades, pero aún así encontró la manera de seguir adelante. Para Grace, fue a la vez una lección de humildad e inspiración. La hija de Tom, Sophie, era una tímida niña de 8 años con grandes ojos marrones y una gran pasión por el dibujo. A menudo se sentaba tranquilamente en un rincón del taller, dibujando coches o garabateando en trozos de papel mientras su padre trabajaba. La primera vez, Grace la notó, se acercó y se presentó con una cálida sonrisa. Sophie levantó la vista nerviosa, aferrada a su lápiz, pero poco a poco se fue acostumbrando a la amabilidad de Grace. Al poco tiempo, la pequeña empezó a esperar con ansias las visitas de Grace. Grace le traía libros para colorear, pequeños obsequios o simplemente se sentaba con Sophie mientras Tom trabajaba. Su vínculo creció de forma natural, casi como si Sophie hubiera encontrado a la hermana mayor que nunca tuvo. Tom observaba desde la distancia, con el corazón a la vez pesado y ligero.
Pesado porque veía cuánto necesitaba Sophie a alguien como Grace y ligero porque agradecía que hubiera encontrado consuelo en su presencia. A pesar de la creciente cercanía, Tom desconocía el verdadero pasado de Grace. Nunca mencionaba los miles de millones de su padre ni la enorme mansión que llamaba hogar. En cambio, vestía con sencillez cuando iba al garaje, eligiendo vaqueros y suéteres en lugar de ropa de diseñador. Tom solo la conocía como una joven amable que parecía genuinamente interesada en su vida. La respetaba por no tratarlo con la condescendencia que muchos clientes adinerados le daban. A veces se sentaban afuera en viejas sillas de jardín después de un largo día, bebiendo refrescos. Tienda de la esquina mientras Sophie jugaba cerca. Grace le preguntaba sobre sus sueños, y Tom se reía, diciendo que su mayor sueño era simplemente mantener el garaje funcionando y darle a Sophie una vida mejor. Para Grace, esa respuesta era más significativa que cualquier gran plan que hubiera escuchado de los empresarios de su mundo. En los círculos de su padre, Grace a menudo se sentía invisible. La hija de otro hombre rico, de quien se esperaba que sonriera, asistiera a Charity Gallas, y finalmente, se casara con otra familia poderosa. Pero en la pequeña tienda de Tom, se sintió vista por primera vez. A él no le importaba quién era, de dónde venía ni cuál era su apellido. Le importaba cómo trataba a Sophie, cómo le hacía preguntas y cómo se reía de sus historias. Grace comenzó a anhelar esos momentos. El olor a grasa y gasolina, el tintineo de las herramientas y el calor polvoriento del vestíbulo del garaje se volvieron extrañamente reconfortantes. Era un mundo muy alejado de los pulidos pasillos de mármol de su casa. Sin embargo, se sentía más como un hogar que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Una noche, después de cerrar, Tom se encontró diciéndole a Grace algo que no había compartido con nadie en años. Admitió la frecuencia con la que se sentía un fracaso. Incapaz de darle a Sophie la vida que creía que merecía, confesó las noches que se quedaba despierto preocupado por las facturas, temeroso de que el banco algún día le quitara el garaje. Grace escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Quería decirle la verdad, que tenía el poder de borrar todas esas preocupaciones con una sola llamada. Pero algo la detuvo. Si revelaba quién era en realidad, ¿la trataría Tom de forma diferente? ¿Dejaría de abrirse? ¿Dejaría de confiar en ella? No soportaba la idea de perder la honestidad que habían construido. Así que, en lugar de eso, simplemente puso su mano sobre la de él y susurró: «Estás haciendo más por ella de lo que crees. Ya le has dado lo más importante, un padre que nunca se rinde». Conforme las semanas se convertían en meses, el mecánico del pequeño pueblo y la hija del multimillonario forjaron un vínculo que ninguno de los dos comprendía del todo. Para Tom, Grace se convirtió en una fuente de luz en sus días difíciles, un recordatorio de que la bondad aún existía en el mundo. Para Grace, Tom era la prueba de que la fuerza no se encontraba en el poder ni en la riqueza, sino en la silenciosa determinación de seguir adelante a pesar de las adversidades. Sophie también floreció bajo la presencia de Grace, riendo más, dibujando más e incluso soñando en grande. Lo que comenzó como un encuentro casual en una caída, Bentley había unido lentamente sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría haber predicho. Sin embargo, debajo de todo eso yacía una gracia secreta que llevaba en el corazón. La verdad de quién era realmente. En el momento en que Tom finalmente la descubriría, esa noche se sintió diferente a cualquier otra. Para Tom, estaba terminando una reparación de frenos, con el sudor goteando de su frente, cuando el estruendo de la venganza rompió el silencio fuera de su pequeño taller. Su primer pensamiento fue que solo se trataba de otro grupo de adinerados entusiastas de los coches. De paso. Pero cuando la caravana de relucientes coches de lujo se detuvo justo delante de su polvoriento garaje, sintió una opresión en el pecho. Del primer vehículo salió un hombre alto y serio con traje a medida, el padre de Grace. Tras él, los guardias de seguridad se movían con precisión. Sus gafas de sol oscuras reflejaban la luz fluorescente del taller de Tom. El instinto de Tom fue limpiarse la grasa de las manos.
Pero por mucho que se frotara, no pudo disimular las líneas de sufrimiento grabadas en sus palmas. Grace entró corriendo tras ellos, pálida de preocupación, y Tom comprendió al instante. La verdad estaba a punto de revelarse. El multimillonario no perdió tiempo. Su voz, aguda y autoritaria, resonó por las paredes del taller. «Así que aquí es donde has estado pasando el tiempo», exigió, mirando a Grace con furia. Entonces, sus ojos recorrieron a Tom, entrecerrándolos con desdén. «Un taller ruinoso. Un mecánico pésimo. Has deshonrado nuestro nombre relacionándote con alguien así». Las palabras le dolieron, no porque Tom no hubiera oído insultos antes, sino porque Grace estaba allí, atrapada entre dos mundos, temblando. Tom sintió una oleada de protección. Quería protegerla de la tormenta que había llegado en una hilera de coches lustrados y zapatos caros. Pero antes de que pudiera decir nada, Grace enderezó los hombros, lista para librar una batalla que había estado evitando toda su vida. La diatriba de su padre se hizo más fuerte. Cada acusación buscaba avergonzarla y obligarla a obedecer. Habló de reputación, de linaje, de las responsabilidades que conlleva ser hija de un multimillonario. Los ojos de Grace brillaron con lágrimas contenidas. Pero no se acobardó. En cambio, se acercó a Tom, rozando con la mano su brazo manchado de grasa. «No lo entiendes», dijo con firmeza, y su voz resonó por toda la habitación. «Ha sido más padre para mí que tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los guardias se removieron incómodos, e incluso la expresión del multimillonario vaciló por primera vez. Las palabras de Grace cortaron el aire como una cuchilla, abriéndose paso a través de años de distancia y riqueza que habían construido muros entre ella y su padre. Tom se quedó paralizado, abrumado por lo que acababa de escuchar. Ser llamado padre por alguien que no era de su propia sangre, le atravesó el corazón de maneras que no había previsto. Su hija, Lily, se asomó desde detrás del banco de trabajo, con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo la tensión, pero presintiendo que algo monumental estaba sucediendo. Grace la miró y sonrió entre lágrimas. «Lily se merece un padre como él. Y yo también». A Tom se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de que Grace no solo lo estaba defendiendo. Lo estaba eligiendo frente al hombre que le había dado todo menos amor. Por primera vez, Tom no se sintió pequeño frente a un multimillonario. Se sintió visto. El multimillonario se tambaleó como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su mente repasó cada cumpleaños perdido, cada palabra de aliento no dicha. Cada vez que priorizaba las reuniones de la junta directiva sobre las cenas familiares, le había dado a Grace riqueza pero no calidez, poder pero no presencia. Verla de pie, orgullosa, junto a un mecánico, declarándolo padre, lo obligó a afrontar la verdad. Le había fallado. Por una vez, no tuvo una réplica mordaz, ninguna jerga empresarial tras la que esconderse. Su mirada se dirigió a Tom, quien permanecía en silencio, sin exigir respeto, sin alardear de nada, simplemente existiendo con dignidad y humildad. El multimillonario cayó en la cuenta de que el hombre al que había tachado de mecánico mediocre le había dado a su hija algo invaluable. «Amor», dijo finalmente el padre de Grace. Pero su voz se había suavizado. «¿Crees que este hombre puede darte más que yo?» Grace no se inmutó. «Ya lo ha hecho», respondió ella simplemente. Sus palabras rompieron las defensas que le quedaban a su padre. Su mirada se posó en Lily, quien se había acercado a Tom y le había agarrado la mano. La niña levantó la vista con ojos inocentes llenos de confianza y amor, cualidades que no había visto en los ojos de Grace en años. Una revelación lo golpeó con dolorosa claridad. La riqueza podía comprar muchas cosas, pero nunca podría romper el vínculo que se desarrollaba ante él. Su imperio de repente se sintió frágil comparado con los inquebrantables cimientos del amor en ese pequeño garaje. ¿Qué pasó después? Sorprendió a todos. En lugar de salir furioso o apartar a Grace de un manotazo,
El multimillonario le tendió la mano a Tom. Era rígida, reticente, pero cargaba con el peso de la rendición. Te juzgué mal, admitió en voz baja. Tom dudó, inseguro de poder salvar la brecha que los separaba, pero la mirada esperanzada de Grace lo impulsó a acercarse. Su apretón de manos fue incómodo al principio. Dos mundos chocando, pero fue suficiente para cambiar el aire de la habitación. El padre de Grace miró a su hija, luego a Lily, y por una vez, no vio responsabilidades ni riesgos para su reputación. Vio familia, una riqueza diferente, una en la que nunca había invertido, pero que ahora deseaba desesperadamente. Las semanas siguientes trajeron un cambio lento pero significativo. El padre de Grace comenzó a visitar el taller. Al principio, incómodo, de pie con su traje mientras Tom explicaba los motores de los coches. Poco a poco, aprendió a deshacerse de la armadura de su imagen empresarial. Incluso sorprendió a Lily una tarde ayudándola con la tarea, algo que Tom siempre había hecho solo. Grace vio cómo dos hombres de extremos opuestos de la sociedad encontraban puntos en común en su vida. Tom se mantuvo cauteloso, pero no podía negar el cambio. Este no era el multimillonario arrogante que había irrumpido en su garaje semanas atrás. Este era un hombre que intentaba reconstruir puentes pieza a pieza. Para Tom, la mayor recompensa no era el dinero ni el reconocimiento, sino el sonido de la gracia. Llamarlo papá no era solo un título. Era confianza, pertenencia y sanación. Para Grace, era más que un desafío a su padre. Era encontrar una familia en el lugar más inesperado. Y para Lily, era ganar una hermana que nunca había pedido, pero que ahora no podía imaginar vivir sin ella. El taller, antes lleno solo del olor a aceite y gasolina, ahora resonaba con risas y calidez. Los clientes también notaron un cambio, diciendo que el lugar se sentía más brillante, más amable. Al final, Tom se dio cuenta de que la vida le había dado algo más grande de lo que jamás soñó. Había arreglado innumerables autos en su vida, pero esta vez había arreglado algo mucho más preciado. Corazones rotos. Grace lo presentó con orgullo a sus amigos, no como el mecánico que arreglaba mi auto, sino como mi padre e incluso el multimillonario. Antes obsesionado con las apariencias, se sintió humillado por el hombre que le había enseñado que la verdadera riqueza no se contaba en dólares, sino en amor. Contra todo pronóstico, un pobre mecánico no solo había reparado un viejo Bentley, sino que también había formado una nueva familia, una que demostró que el respeto y el amor podían eclipsar cualquier fortuna.